Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ver las principales características o elementos de un poema. Dentro de estas características explicaremos lo que es verso, estrofa, sílaba, sinalefa, rima y metáfora o símil. En un poema, un verso es cada uno de los renglones que componen a dicho poema. Amigos seremos siempre amigos. Primer verso. Para contar nuestras penas una a una. Segundo verso. Y tendremos así como testigos al sol, al viento, a la noche o a la luna. Cada uno de estos renglones en un poema se le llama verso. Entonces, verso son cada uno de los renglones que componen un poema. Ahora, ustedes van a observar que aquí tengo 4 versos juntos. La primera parte del poema. Otros 4 versos. Siguiente grupo de 4 versos. Y el último grupo de 4 versos. Si observan, este poema lo tengo dividido en párrafos. Solamente que en un poema, a lo que comúnmente conocemos como párrafos, se le llama estrofa. Una estrofa es un conjunto de versos que forman los párrafos en un poema. Entonces, ya sabemos que verso es cada uno de los renglones y que el conjunto de renglones que comúnmente se le denomina párrafo, en un poema se le llama estrofa. Ya sabemos que son versos y estrofas. Ahora, también pueden observar que los versos del poema están separados por fragmentos rojos. Esos fragmentos rojos están marcando las sílabas. Amigos, seremos, siempre amigos. Todo el poema, cada uno de los versos está dividido en sílabas. ¿Para qué nos sirven las sílabas? Bueno, en ocasiones nos preguntan o es importante saber cuántas sílabas componen cada verso. ¿Me ayudan a contarlas? El primer verso de la tercera estrofa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sílabas. Entonces, las sílabas es lo que hacemos normalmente con cualquier texto. Es una división de las palabras dependiendo de cómo las pronunciamos al momento de decirlas, ¿de acuerdo? Y como sé que son pero muy observadores, estoy segura que ya se dieron cuenta que dentro de las sílabas tengo unidas a varias de ellas por un óvalo verde. ¿Para qué es eso si las sílabas es algo tan sencillo? Bueno, es que dentro de las sílabas en un poema a veces encontramos algo que se llama sinalefa. No estornude, sinalefa. ¿Qué es eso? La sinalefa es cuando se unen las sílabas de diferentes palabras porque su sonido hace que las sílabas, que son sílabas distintas, suenen como una sola. Por ejemplo, fíjate bien. Esta palabra termina con E, es un sonido de vocal, y la que sigue comienza con A, es otra vocal. Si mi palabra termina con sonido de vocal y la que sigue comienza con sonido de vocal, al momento de decir el verso, estas dos sílabas se unen en una sola. Eso es sinalefa, fíjate bien, dice, amigos, seremos, siempre a... ¿Te fijas cómo se une? Siempre amigos. Y no es un invento. Cuando lo dices, estas dos sílabas se unen en una sola porque esta termina con sonido de vocal y esta comienza con sonido de vocal. Cuando tú dices el verso, se une con una sola sílaba. Entonces, en lugar de tener 3, 6, 11 sílabas, termina teniendo nada más 10 sílabas porque estas dos se unen en una sola. Vamos a ver otro ejemplo. Para contar nuestras penas una a una. Aquí estas suenan como una sola, ¿ok? Porque termina con sonido de vocal, comienza con vocal y esta comienza. Tal vez aquí podríamos dividirla en dos sinalefas. Esta con esta y luego esta con esta, porque estas dos suenan como una sola y estas dos suenan como otra. Ahora, ¿por qué digo que es sonido de vocal y no vocal? Fíjate bien, todas están encerradas, todas las sinalefas, pero te invito a que observemos esta. Esta I no es una vocal, sin embargo suena como vocal, suena como I, y esta otra palabra empieza con sonido de vocal A. Y así... ¿Te fijas cómo estas dos se unen en una sola? Claro, porque esta palabra termina con sonido de vocal y esta comienza con sonido de vocal. Entonces, eso es lo que forma la sinalefa. Fíjate bien, aquí hay otra más.
termina con sonido de vocal y la palabra que sigue comienza con sonido de vocal. Esta H es muda. Si fuera nada más por cómo se escriben, aquí no habría sinalefa, pero como es por sonido y esta H no suena, sino que suena la A, estas palabras, estas sílabas se unen en una sola porque crean una sinalefa. Entonces, recuerda, sinalefa es cuando una palabra termina con sonido de vocal y la que sigue comienza con sonido de vocal. ¿Ok? Hablando de la rima, pues la rima nada más puede ser de dos tipos, consonante o asonante, es decir, con sonido o sin sonido. Ustedes me van a ayudar a ver si es consonante o asonante. Viajaremos a un mundo distante para buscar con todo el empeño y seremos como el caminante que cabalga buscando su sueño. Fíjate bien. Ante, eño. ¿Sonará la rima? Claro que sí, muchas gracias. Entonces, como la rima sí suena, se llama rima consonante. Si mi rima no sonara, si dijera, por ejemplo, viajaremos a un distante mundo para buscar con todo el empeño y seremos como el caminante que cabalga su sueño buscando. Entonces ahí las palabras no terminarían igual y la rima no sonaría, sería asonante. Pero como sí suena, se llama rima consonante. Y finalmente, otra de las características que podemos encontrar en un poema, de las muchas, es algo que se llama metáfora o símil. Metáfora y símil ya la habíamos visto. Es cuando relacionamos alguna característica física de una persona o en cuanto a su comportamiento, de sentimientos o emocionalmente, con alguna característica animal o de la naturaleza. Cosas que no son posibles porque para poder hacer la metáfora o símil usamos algo que se llama sentido figurado. Si en ese texto o frase utilizas la palabra como, hablas de un símil, porque estás comparando. Tus ojos son negros como la noche. En cambio, si no usas la palabra como y dices, por ejemplo, tus ojos son de noche, estás diciendo que tus ojos son como la noche, pero no usas la palabra como. Y entonces estás usando una metáfora. Fíjate bien en esta metáfora. Dice, tú serás la lluvia, yo tal vez el viento. Sabemos que una persona no puede ser la lluvia y que otra persona no puede ser el viento. Y como en esa frase no está la palabra como, quiere decir que eso es una metáfora. Entonces no olvides las principales características. Versos son los renglones, estrofas son los párrafos, sílabas es la división silábica. Sinalefa es cuando una palabra termina con sonido de vocal y la siguiente palabra inicia con sonido de vocal. La rima es consonante cuando suena o asonante si no suena. Y una metáfora o símil es un juego de palabras que pueden ser utilizadas como una comparación cuando usas la palabra como o metáfora si no la utilizas. Suerte en tu actividad, espero que puedas identificar esas características en el poema con que trabajarás.